un año se tienen que ver ciertas cosas a nivel de contratos. Ferrero se mordió la lengua durante 7 años. Esa contención se rompió enseguida. En una nueva y sincera entrevista con Marca, el entrenador finalmente revela la verdadera razón por la que su vínculo con Carlos Alcaraz se derrumbó repentinamente. Nunca fue una lesión. La traición se disfrazó de acuerdo comercial. Un brutal ultimátum de 48 horas cayó sobre la mesa en diciembre, y la mejor dupla del tenis se acabó el lunes por la mañana. Todas las pistas apuntan a un solo hombre. El padre de Alcaraz orquestó los términos que lo terminaron todo. Luego vino lo que nadie puede explicar. Después de que el diagnóstico llegara a los titulares, el hombre en el centro de todo permaneció frío y en silencio. El público no obtuvo ninguna defensa de su parte, nunca pidió disculpas, lanzó una sola frase desdeñosa y luego desapareció. Incluso en Melbourne este enero, un Alcaraz apagado forzó una sonrisa y esquivó cuidadosamente la herida. Así que todo el deporte está atrapado en una pregunta inquietante. ¿Por qué un padre guardaría silencio mientras el mentor que formó a su hijo lloraba abiertamente? La respuesta oculta es más fea de lo que nadie se atreve a admitir. Suscríbete ahora, porque los grandes medios tienen demasiado miedo de publicar esto. Retrocedamos al momento en que comenzó el silencio. Retrocedamos a mediados de diciembre, cuando el anuncio llegó sin previo aviso. Alcaraz publicó una despedida agradeciendo a su entrenador y describiendo la separación como una decisión muy difícil. Ferrero respondió con un mensaje propio, y unas pocas palabras ocultas en él se resistían a ser ignoradas. Deseaba, escribió, haber podido continuar. Esa pequeña confesión resquebrajó la superficie cortés de todo el asunto. Una relación que había dado 6 títulos importantes rara vez termina con una nota de arrepentimiento abierto por parte del hombre despedido. Los aficionados leyeron la frase una vez, luego volvieron a ella y comenzaron a sospechar que la versión pública, aparentemente pulcra, ocultaba algo mucho más profundo. Durante aproximadamente una semana, nadie llenó el vacío dejado. El entorno repartió palabras amables y poco más. Ferrero se retiró a su academia en Villena y dejó que el silencio se prolongara. En ese vacío surgieron todas las teorías imaginables, principalmente porque el momento parecía casi una locura. El español acababa de sellar el fin de 2025 como número 1 del mundo por segunda vez en su carrera. Tan solo unos meses antes, había levantado trofeos en Roland Garros y el US Open. Guiado por su entrenador saliente, había ascendido desde un adolescente inexperto hasta convertirse en el hombre más joven en alcanzar el número 1 del mundo. Abandonar todo eso justo antes del inicio de una nueva temporada resultaba incomprensible para cualquier observador externo. Las cifras por sí solas no hicieron sino aumentar la incredulidad. A lo largo de los años que trabajaron juntos, la pareja había acumulado 2 docenas de títulos del circuito, 8 de ellos solo en 2025. Ferrero y López incluso habían compartido el premio al entrenador del año de la ATP en esa temporada, un galardón conjunto que ponía de manifiesto el buen funcionamiento de todo el equipo. Sin embargo, un detalle extraño planeaba sobre el final. Alcaraz se había ausentado de la final de la Copa Davis, donde España perdió contra Italia a finales de noviembre. Una leve señal de distanciamiento que, en retrospectiva, insinuaba que el equipo ya se encaminaba hacia el cambio. En Nochebuena, el muro finalmente se derrumbó. Ferrero se sentó frente al diario español Marca y dio la versión que todos esperaban. Su argumento central redefinió por completo la narrativa. Insistió en que la decisión de terminar la relación nunca había sido de Carlos, sino de las personas que dirigían su carrera. El dinero tampoco fue el detonante, una aclaración que desmintió discretamente el rumor más infundado. Aquella conversación se convirtió en el diagnóstico que le faltaba a la saga, un veredicto frío y objetivo sobre lo que realmente acabó con la relación. Describió los puntos en los que ambas partes no podían llegar a un acuerdo, fricciones que una conversación cara a cara podría haber resuelto, si es que alguna vez se hubiera celebrado la reunión para zanjar el asunto. El dolor en su voz era imposible de fingir. Hablaba de haber entregado su alma y corazón al proyecto de un dolor que tardaría meses en desaparecer.
2 o 3 meses de calma, calculaba, antes de que la herida pudiera ceder. Esto venía de un ex número 1 del mundo que había dominado Roland Garros, un hombre de 45 años que había moldeado a Alcaraz desde su adolescencia. Su dolor pesaba más que la pérdida de un trabajo. Bajo la emoción se escondía la maquinaria de la ruptura, y sus detalles dolían. El acuerdo de 2025 había expirado a finales de noviembre. El nuevo contrato no llegó a Ferrero hasta el sábado 13 de diciembre, y el equipo quería su respuesta a primera hora del lunes. 2 días, más o menos, para aceptar o rechazar los términos de un contrato de 7 años. La propuesta incluía lo que los informes denominaban cláusulas no deportivas, condiciones con poca relación con el golpe de derecha o el entrenamiento físico. Nunca se especificó con exactitud qué exigían esas cláusulas, y esa omisión se convirtió en una fuente de intriga. El plazo tan ajustado se conoció en el mundo del deporte como un ultimátum de 48 horas, y la etiqueta se popularizó con razón. Las críticas no se hicieron esperar. Frédéric Weiss, el exjugador de baloncesto francés, calificó la exigencia de una respuesta en 2 días como una forma indignante de tratar a alguien tras 7 años de esfuerzo conjunto. Garbiñe Muguruza, excampeona de un torneo importante, ofreció una reflexión más sutil pero incisiva, señalando que rara vez se modifica algo que funciona a la perfección. La opinión pública se volcó en contra de quienquiera que hubiera redactado esas condiciones, y la búsqueda de esa persona apuntaba en una dirección clara. En cuestión de días, la narrativa se consolidó hasta adquirir un tono casi cinematográfico. Por un lado, estaba un entrenador afligido y respetuoso. Por otro, un misterioso responsable de la toma de decisiones difícil de comprender. Atrapado en algún punto intermedio, se encontraba la joven estrella. Los titulares empezaron a presentar al padre de Alcaraz como el villano de la historia, el hombre que supuestamente había apartado a un héroe nacional por cuestiones burocráticas. Justo o no, esta imagen se extendió rápidamente y aumentó la presión sobre la familia para que diera explicaciones. Casi todas las pistas apuntaban al padre del jugador, un hombre que también se llama Carlos Alcaraz. Los reportajes lo situaban en el centro de las decisiones que frustraron el acuerdo. La tensión entre el entrenador y el padre de Alcaraz tampoco era nueva. Al parecer, una acalorada discusión entre ambos se había producido ya en febrero de 2023, cuando Ferrero decidió saltarse algunas fechas del calendario. A todo esto se sumaba una cuestión de geografía y ambición. El padre de Alcaraz había estado construyendo la academia de tenis Carlos Alcaraz en El Palmar, cerca de la casa familiar en Murcia, a unos 96 kilómetros de la base de Equelite en Villena. 2 academias rivales, un choque de visiones y un joven campeón en medio de ellas. Ferrero, cabe destacar, se negó a actuar impulsivamente. Negó haber obligado jamás a su pupilo a entrenar solo en Villena y desestimó la idea de una rivalidad entre ambos centros. Tenía todo el sentido del mundo, argumentó, que un padre quisiera que su hijo estuviera más cerca de casa con un proyecto propio. En ningún momento el entrenador tachó al padre de Alcaraz de villano abiertamente. Sin embargo, el tono de sus comentarios apuntaba directamente a la familia, y todos los presentes captaron la implicación. Así pues, todas las miradas se centraron en Carlos Alcaraz padre, y el mundo del tenis se preparó para una réplica. Lo que respondió dejó atónitos a casi todos. Abordado por la agencia EFE, el padre pronunció una sola frase antes de cerrar la puerta por completo. Cada uno, dijo, es libre de expresar su opinión basándose en lo que sabe. No dijo nada más. Nunca explicó el contrato. El plazo límite quedó sin respuesta. En cuanto a la acusación que pesaba sobre él, la dejó donde estaba. Mientras que el entrenador se había expuesto abiertamente ante las cámaras, el padre de Alcaraz se mantuvo en un silencio casi absoluto. Esa contención es el verdadero enigma de esta historia y merece un análisis más profundo. ¿Por qué la voz más influyente en el entorno del jugador, la figura que se presenta como el artífice de una salida dolorosa, se negó a defenderse? Varias interpretaciones tienen sentido, y ninguna resulta tan halagadora por casualidad.
El silencio, para empezar, puede funcionar como escudo. Una disputa pública contra un entrenador querido era algo que el padre solo podía perder ante la opinión pública, independientemente de la verdadera historia detrás del contrato. Hablar habría avivado el fuego y habría hundido a su hijo aún más en un lío que la familia claramente quería resolver. El poder de negociación también es importante aquí. Un empresario que construye una academia bajo el nombre de la familia no gana nada con una guerra televisada y lo gana todo dejando que el ruido se disipe por sí solo. Visto así, su silencio parece menos culpa y más un cálculo frío. En el fondo subyace la posibilidad más obvia, que un padre simplemente confiara en que los resultados de su hijo responderían a las críticas de forma más convincente que cualquier entrevista. Bajo el drama se gestaba un cambio más sutil, uno que se había estado gestando durante años. Alcaraz ya no era aquel joven silencioso de 16 años que antes absorbía instrucciones y hacía exactamente lo que se le decía. En el pasado había hablado abiertamente sobre tomar decisiones más importantes y serias por sí mismo, sobre ganarse una mayor influencia dentro de su propio equipo. Una ruptura de esta magnitud encaja a la perfección con esa evolución. El chico que antes se sometía a todos a su alrededor se había convertido en un hombre dispuesto a reconfigurar su círculo íntimo, incluso a costa de perder al entrenador que lo había formado. Mientras los adultos analizaban los restos, la temporada no se detenía. Samuel López, quien durante mucho tiempo había sido la segunda voz del equipo y uno de los ganadores del premio al entrenador del año 2025, asumió el cargo de entrenador principal para el Abierto de Australia. Su ascenso no sorprendió a nadie que conociera la situación. López había trabajado 9 temporadas con Pablo Carreño Busta antes de unirse al equipo de Alcaraz de cara a 2025 y ya había guiado al español durante el Abierto de Australia de 2024 mientras Ferrero se recuperaba de una cirugía de rodilla. La continuidad, más que la reinvención, se convirtió en su mensaje principal. Restó importancia a cualquier cambio drástico, declarando a Marca que, en esencia, nada había cambiado y que todo el año ya estaba planificado. En Melbourne, Alcaraz mantuvo unas declaraciones breves y cordiales. Agradeció a Ferrero el trabajo realizado juntos y expresó su satisfacción con el equipo que lo rodeaba. Sus palabras denotaban afecto por el entrenador y una clara lealtad al equipo, mientras que su padre no recibió ni el más mínimo reproche. Ferrero, por su parte, no cerró ninguna puerta. Admitió que necesitaría tiempo antes de considerar otro trabajo y confesó que no estaba emocionalmente preparado para guiar a un nuevo jugador de inmediato. Sorprendentemente, incluso dejó entrever la remota posibilidad de trabajar algún día con Jannik Sinner, el rival más acérrimo de Alcaraz, una declaración que revelaba a un hombre que miraba hacia el futuro en lugar de guardar rencor. Su regreso a Carlos también quedó entreabierta, ya que presentó su vínculo personal como intacto a pesar de la ruptura profesional. Si dejamos de lado los contratos y las academias, queda una imagen profundamente humana. Alcaraz había descrito a su entrenador como una especie de segundo padre, la figura que lo guió y lo convirtió en campeón. Su padre biológico, en cambio, ostentaba la verdadera autoridad en el ámbito profesional. Cuando finalmente chocaron, el joven se inclinó por la rivalidad personal en lugar de la mentoría, y el mentor se retiró herido. La serenidad del padre, vista desde esa perspectiva, protegía a la única persona que ambos aún apreciaban. El silencio le ahorró a Carlos el espectáculo de presenciar la confrontación pública entre las dos figuras más influyentes de su vida. Aquí reside la incómoda verdad que el título insinúa y que la historia finalmente revela. Ferrero expuso los mecanismos de la ruptura, dejó al descubierto el ultimátum comprimido y las extrañas cláusulas que nada tenían que ver con el tenis. Detrás de todo esto, una mano ejecutó el plan. El padre, como artífice de esa decisión, respondió con una serenidad que trascendió cualquier declaración que pudiera haber hecho. Su negativa a discutir nunca fue prueba de inocencia, ni tampoco una verdadera confesión de culpa. Fue la estrategia de un hombre que comprendió una simple realidad, que en un duelo entre un padre y un entrenador legendario, el arma más eficaz era guardar silencio y dejar que los resultados hablaran por sí solos.
Así concluye la historia, con un entrenador que se sinceró y un padre que se negó a hacerlo. Si este análisis te ha resultado revelador, antes de irte, hazle un pequeño favor al canal, suscríbete. La campana te avisará en cuanto se publique el próximo capítulo. Una vez allí, deja tu opinión en los comentarios, porque tu análisis podría ser más incisivo que cualquier titular. Dime con franqueza, ¿ese silencio fue un escudo que levantó a propósito o simplemente un padre protegiendo a su hijo de una pelea aún más fea? Mantente atento, porque el siguiente capítulo de esta rivalidad apenas comienza.